Descubre el poder mental que la física cuántica no quiere que sepas. Tu realidad no es un accidente, es el reflejo exacto de tu frecuencia vibracional. Cuando aprendes a dominar la ley de atracción y la ley del asumir, dejas de perseguir tus sueños y empiezas a atraerlos. La manifestación consciente no es magia, es la reprogramación de tu subconsciente. Eleva tu energía ahora mismo. Conecta con el universo y despierta la conciencia elevada que vive en ti. Tu mente es creadora. Transforma tu vida hoy. Pensar que no hacer el mal equivale a cultivar el bien es uno de los engaños más peligrosos de la existencia humana. La mera ausencia de perversión jamás ha sido, ni será, sinónimo de virtud real. Quien decide tomar el camino del desarrollo personal y de la rectitud está llamado a ser un opositor activo contra todo aquello que destruye su vida. Decía Edmund Burke que lo único necesario para que el triunfo del mal se materialice es que los hombres de buena voluntad permanezcan inertes. Ante este panorama, cabe preguntarnos qué estamos haciendo con aquellos elementos que desintegran nuestra fuerza vital. El ser humano nace con el potencial latente para ejercer tanto la bondad como la desintegración interna. En esa dualidad radica el libre albedrío, concebido como la capacidad de dirigir la voluntad hacia una decisión que conducirá hacia la muerte o albergará una existencia plena. Desde este marco, la vida del hombre es un campo de batalla permanente donde la conciencia decide segundo a segundo si someterse a la carne o mantenerse fiel al espíritu. Alexander Solzhenitsyn, tras sobrevivir al infierno del Gulag, comprendería que la verdadera línea de batalla no divide naciones o facciones políticas, sino que atraviesa el corazón de cada individuo. En medio del espectro de la integridad y la perversión, existe una postura sutil que solemos ignorar: la neutralidad. Es justamente en la pasividad del punto neutro donde la quietud inofensiva permite que la oscuridad se propague sin encontrar resistencia alguna. El sujeto suele creer que al no cometer un mal tangible está a salvo, pero deja la puerta abierta a fuerzas desastrosas. La falta de acción termina convirtiéndose en cómplice directa de la decadencia. La inacción destruye el alma. Gran parte de la población masculina se limita a hacer lo mínimo para sobrevivir, pero evita cultivar sus dones, corregir sus fallos y honrar su propia naturaleza al servicio del prójimo. Aunque las consecuencias de la postura pasiva no son visibles de inmediato, el espíritu se va erosionando con el paso del tiempo. Por este motivo, el sujeto indiferente termina cediendo ante la perversión, pues la degradación no necesita grandes justificaciones. Le basta un simple pretexto. Los antiguos saberes afirmaban que la ocasión hace al ladrón, y esa es la naturaleza misma de la sombra. La oscuridad jamás actúa directamente por el individuo, sino que le presenta el escenario perfecto para tentar su voluntad. No se apodera del sujeto, convirtiéndolo en un títere. Es el propio hombre quien cede conscientemente ante las desviaciones. Cuando esto ocurre, los impulsos naturales pierden su orden original. El deseo sexual se convierte en adicción a la no-por. El placer por el alimento degenera en glotonería, y la búsqueda de lo trascendente se transforma en veneración ciega hacia otros hombres. El relato de Adán y Eva ilustra este fenómeno con absoluta claridad. Ninguno de los dos fue poseído por una fuerza externa para actuar sin su consentimiento, sino que fueron persuadidos. La serpiente, profunda conocedora de la psique, no tiene el poder de alterar la voluntad del individuo, pero conoce con precisión quirúrgica sus puntos vulnerables. Esa es su mayor ventaja estratégica. La sombra se sirve de una persuasión psicológica abrumadora que amplifica temores, inseguridades, heridas y vacíos para que el hombre reaccione a partir de ellos. Incluso un factor tan arbitrario como la edad puede transformarse en la excusa perfecta
para sembrar insatisfacción y comparación. Un sujeto de 27 años que se siente estancado frente a la vida de otros abre la ventana idónea para la llegada de los vicios. La desintegración opera así, tanto en lo pequeño como en lo complejo. Para que el mal tome el control, el hombre debe ceder una y otra vez hasta convertir el vicio en su segunda naturaleza. Por ello, esta lucha es incesante. La sombra acecha como un ave de carroña lista para devorar al individuo que ha abandonado la batalla. Pelear en este contexto significa confrontar la oscuridad mediante la acción recta. Santiago advertía en su epístola que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La inacción ante el mal es una falta grave. Vivir en virtud requiere abandonar cualquier postura contemplativa o pasiva frente a la existencia. Exige presencia, atención plena y voluntad firme. La vigilancia continua permite reconocer la propia sombra y abstenerse de participar en las corrupciones del mundo. Como bien señalaba Pablo en sus escritos a Corinto, resulta indispensable mantenerse alerta, permanecer firmes en la fe, ser valientes y cultivar la fuerza. Este llamado proviene de alguien que reconocía con total honestidad que, aun deseando el bien, existía dentro de sí una fuerza orientada hacia lo que aborrecía. Esa resistencia interna es la naturaleza degradada, los impulsos de la carne que buscan doblegar la voluntad. Epicteto sostenía con lucidez que no existe descanso para el hombre que ha vislumbrado el tipo de individuo en el que puede convertirse. Al comprender el potencial de la propia grandeza, resulta imposible tolerar que la ruina interna habite en la mente. El camino de la excelencia no otorga tregua. La rectitud no admite descanso. Esta batalla se libra simultáneamente en dos frentes bien definidos. Por un lado está el terreno interno de la psique, y por el otro, el frente externo, compuesto por todas las influencias exógenas que buscan doblegar la conducta. En el fuero interno, la contienda se decide en cuestión de segundos. Ceder ante el impulso instintivo es el camino cognitivo más fácil por ser errático y emocional. En cambio, detenerse, respirar, examinar el panorama y medir las consecuencias exige un elevado esfuerzo de razonamiento y autocontrol. A veces, el ego elabora justificaciones sumamente sofisticadas para convencer al sujeto de traicionar sus principios. Un hombre en proceso de superar la no-por es altamente vulnerable a esta trampa. Bastan 3 segundos ante una imagen casual para que un pensamiento inofensivo se transforme en una conducta destructiva. Las grandes guerras internas no se pierden en los acontecimientos masivos, sino en las decisiones cotidianas que tendemos a justificar. En el frente externo, el entorno parece configurado para debilitar al individuo y apartarlo de su propósito original. Es allí donde actúan las dinámicas de quienes han cedido su vida al mal y manejan los hilos del poder. Pandemias, guerras, crisis, manipulaciones ideológicas y distracciones continuas ejercen una presión aplastante para inducir la rendición. Sin embargo, cuando el hombre cede y se deja domesticar, se convierte pasivamente en un agente más de la oscuridad. Tolerar el mal es ser partícipe de él. Hay algo que la perversión jamás podrá contrarrestar, y es la fuerza de la bondad genuina. La rectitud no se puede falsificar cuando el sujeto decide servir con gracia, cultivar su talento para el beneficio ajeno y sacrificar su comodidad personal sin buscar reconocimiento. Ante estos actos, la sombra retrocede y se debilita. El sujeto que ayuda a un varado a mitad de la noche, el padre que saca fuerzas tras una jornada agotadora para atender a su hijo, o quien arriesga su vida por un desconocido, están haciendo retroceder la degradación del mundo. Ninguna de estas acciones es obligatoria. Todas cuestan, duelen y exigen sacrificio, pero elevan el espíritu. El hombre no necesita lujos ni comodidad, necesita un propósito superior
Asimismo, si la perversión corrompe, la virtud tiene el poder transformador de sanar. La figura de Jesús encarna esta máxima excelencia al vencer la oscuridad mediante el amor y el sacrificio de su energía seminal y su propia vida. Un varón dispuesto a vencer el egoísmo es el mayor temor de la sombra. Esta guerra no se gana mediante violencia o retórica, sino a través de la voluntad y el servicio diario. Es un sendero complejo, repleto de exigencia, pero es el único capaz de purificar la conciencia. Enfrentar la degradación es una postura cotidiana y una declaración constante. Quien no declara la guerra a aquello que lo destruye, jamás conocerá la paz en su existencia. Decidir cultivar la virtud exige un combate constante contra la pasividad interna y las tentaciones externas que buscan desintegrar nuestro propósito. La verdadera rectitud no es la mera ausencia de faltas, sino el compromiso activo de hacer el bien, fortalecer la voluntad y mantener impecable la energía seminal ante las adversidades del entorno. Toma la decisión hoy de velar por tu espíritu y combatir con firmeza todo aquello que intenta destruir tu desarrollo. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a formar parte de esta comunidad de hombres decididos a construir una vida de excelencia y rectitud. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de fortaleza mental y espíritu. Mantente firme, actúa con virtud y no cedas jamás ante la oscuridad.